Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos a Luz del Mundo, este podcast de doctrina social de la Iglesia que se produce gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y al Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Soy Ana Campos y hoy tengo conmigo a un gran experto en doctrina social de la Iglesia que viene a hablarnos de la persecución religiosa. Todo esto sucede porque hace unos meses, al principio de este curso, se celebró en la Universidad San Pablo CEU de Madrid el Congreso de la Primera República Española, 1873-1874. Entonces hoy vamos a aprovechar esto para hablar de la Revolución Gloriosa de la Primera República y de la persecución religiosa que se vivió en España durante esos años. Y para eso tengo conmigo a Jesús Cogollos, que es abogado, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración y profesor de Doctrina Social de la Iglesia en esta misma universidad, en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Bienvenido, Jesús, y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ana. Bueno, vivimos en una época en la que los conocimientos de cultura general de la gran parte de la población tienden a no existir, por desgracia. Muchos no hubiéramos sabido decir ni siquiera los años exactos de la Primera República Española. Entonces, antes de empezar con esta entrevista, me gustaría que nos dieras alguna breve explicación sobre qué fue y cuándo se produjo la Revolución Gloriosa y la Primera República, por qué se produjo. Pues la Revolución de 1868, del mes de septiembre de ese año, que se conoce como la Gloriosa, fue el intento de establecer un régimen político liberal democrático en España, ¿no? Fue una sublevación militar que tuvo cierto apoyo civil. En la conspiración confluyeron tres fuerzas políticas, podríamos decir el centro-izquierda de las fuerzas políticas, ¿no? El Partido Progresista, liderado por el general Prim, la Unión Liberal, liderada por el general Serrano, y los demócratas, que eran marginales, donde estaban los de tendencia republicana, entre ellos Pi, Margall y Castelar. Bueno, en las elecciones de 1867, Narváez, general conservador, había prescindido de la Unión Liberal, había prescindido del centro. Esto, unido a los sucesos de la noche de San Daniel en 1864 y después a la sublevación del cuartel de San Gil en el 66, pues derivaron para que el centro de la Unión Liberal se uniera al Pacto de Ostende con las fuerzas progresistas y republicanas y idearan una sublevación militar. Este pacto se firma en agosto de 1866, a instancias de Juan Prim. A partir de ahí se produce un pronunciamiento en Cádiz el 18 de septiembre de ese año. El 28 de septiembre es famosa la batalla de Alcolea, en la provincia de Córdoba, que supuso una victoria para las fuerzas sublevadas. El 30 de septiembre, Isabel II, la reina, abandona España por San Sebastián. Y el día 8 de octubre se forma un gobierno provisional de las fuerzas progresistas que van a introducir una legislación que a lo que aquí nos interesa, pues una legislación laicista y anticlerical. Justo iba a preguntarte qué tiene que ver esto con la Iglesia, porque muchas personas podrían decir, bueno, esto es una cuestión meramente política o del ejército español o histórica. Sí, bueno, con independencia de otras consideraciones, el régimen de la Gloriosa va a introducir una serie de medidas totalmente inéditas, ¿no? La abolición de la esclavitud, la libertad de prensa y de asociación, se restituyen a ciertos catedráticos que habían sido despojados de sus cátedras, se intenta solucionar el déficit público, fijando la peseta como unidad monetaria, se oficializa el sistema métrico decimal, pero sobre todo se establece la libertad religiosa en la Constitución de 1869. Hay que tener en cuenta que desde el siglo VI, desde el 589, fecha del Tercer Concilio de Toledo, el rey visigodo Recaredo había abjurado del arrianismo y se había convertido al catolicismo, pasando a ser la religión única oficial del reino.
Este principio imperó a partir de la época de los Reyes Católicos, el de la unidad religiosa. Y de hecho se había, por supuesto, plasmado en el Concordato de 1851, firmado con la Santa Sede en el reinado de Isabel II. Lo que van a hacer en la Constitución de 1869, la Constitución aprobada el 1 de junio de ese año, es introducir un artículo 21 en el que solamente se dice que la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, es decir, el presupuesto eclesiástico, pero que el ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado. Primero se dice a los extranjeros en España, que residan en España, y después a los españoles. Esto era la introducción de la libertad religiosa, la separación radical del Estado y la Iglesia, como no se había producido legislativamente en España con anterioridad. Quedó pendiente la supresión del presupuesto eclesiástico, que en 1869 se garantiza, ¿no?, por parte del Estado, la financiación, el mantenimiento de la Iglesia Católica. Y esta va a ser la reivindicación que van a introducir los republicanos y demócratas ya durante la primera experiencia republicana a partir de 1873. ¿Se puede decir, por lo tanto, que este fue el primer intento de separación Iglesia-Estado? Sí, efectivamente, y además es que la persecución religiosa que se produce a partir ya de septiembre del 68 tiene una doble vía, ¿no? Podemos hablar de una persecución, un laicismo oficial derivado de una serie de normas legislativas, y podemos hablar de un anticlericalismo en la calle, ¿no?, tácito, que esta es la cuestión. Bueno, ya desde el principio, por hacer un breve resumen, ya desde el 20 de septiembre, cuando se forma la primera junta revolucionaria del 68, ya en el manifiesto se pide expresamente al futuro gobierno provisional que introduzca la libertad religiosa en España. Y de hecho, el 12 de octubre de ese año, la Junta Superior acordaba proponer al gobierno como medida de salvación pública, se dice, la extinción de todas las comunidades religiosas establecidas desde 1835 en España, ¿no? Ese mismo día, el ministro de Gracia y Justicia, Romero y Ortiz, dispone la supresión de la Compañía de Jesús. Después aprueba por decreto el remitir a los juzgados civiles y criminales aquellas causas en que se vean envueltos los religiosos. Mientras tanto, en materia educativa, Ruiz Zorrilla, ministro de Fomento de la época, elimina la religión como asignatura obligatoria en la enseñanza media y superior y suprime las facultades de teología. Se introduce la libertad de cultos a la que me refería antes en la Constitución de 1869. En marzo del 1870, Sagasta comunica oficialmente que el gobierno no va a aceptar las decisiones que salgan del Concilio Vaticano I, en tanto en cuanto contradigan la legislación española, lo dice así. Además, se requiere al clero para que jure fidelidad a la nueva Constitución. Y sobre todo, yo destacaría de todo este marco normativo, en junio de 1870, la Ley de Matrimonio Civil. Esta ley sí que tiene un impacto importante en la población, ¿no? En este momento es ministro de Justicia Eugenio Montero Ríos, que era perfectamente católico, ¿no? Además, en el régimen se entroniza rey al Amadeo de Saboya como nuevo rey de la monarquía constitucional, ¿no? Uh-huh. La Casa de Saboya era precisamente la que estaba despojando al Papa en los territorios de la península itálica de los estados pontificios, ¿no? Bueno, ¿qué hace el Vaticano ante este marco legislativo laicista y anticlerical? Mantiene una postura de serenidad y prudencia, ¿no? El Papa no reconoce el régimen de 1868, pero tampoco condena de una manera expresa como pretendían los partidarios de la reina Isabel.
¿no? Mantiene una postura equidistante. Lo que sí hace la Santa Sede es influir de manera notable en el episcopado español, buscando efectivamente que haya una sintonía lo más cercana posible entre la jerarquía eclesiástica española y la romana. La llegada de la República en enero de 1873, por resumirlo en pocas frases, fue un paso más, ¿no? Un paso más porque faltaba, como digo, a nivel normativo, decidir la ruptura del presupuesto eclesiástico, que la Iglesia siguiera estando financiada desde el Estado. Y hay medidas, prácticamente no hubo medidas anticlericales en este periodo, a partir de 1873, la Primera República. Sí que es verdad que desde el Ministerio de Estado Castelar suprime las órdenes militares, por ejemplo, inicia los trámites para eliminar del organigrama del Estado la Comisaría de Santos Lugares, que era la función de la comisaría, era el proteger, el proveer de fondos públicos a los franciscanos en Tierra Santa. Hubo ciertos intentos legislativos, ¿no? José Moreno Rodríguez, siendo ministro de Gracia y Justicia, presentó en agosto del 73 un proyecto declarando la independencia absoluta del Estado frente a la Iglesia, y hubo otro proyecto constitucional que no llegaría a aprobarse, que regulaba la completa separación y la libertad de cultos radical, ¿no? También un intento de secularizar los cementerios, separando los religiosos de los civiles. Bueno, en realidad de la Segunda República, de la Primera República, lo que más nos interesa fue la actuación en la calle, a la que me refería antes, ¿no? O sea que prácticamente no hubo avance legislativo, porque todo prácticamente se había legislado con anterioridad, desde 1868, pero sí es verdad que llama la atención que a partir del 11 de febrero de 1873, y esto se suele destacar poco en los libros de historia, hubo una persecución anticlerical directa, explícita, en muchísimas ciudades españolas, ante la que las autoridades republicanas no reaccionaron, ¿no? Esto es lo que llama la atención. Si quieres, mencionamos muy brevemente, por ejemplo, en Sevilla el ayuntamiento acuerda en marzo de 1873 financiar los actos religiosos, ¿no? Y pone los cementerios bajo la autoridad civil, los cementerios de la ciudad. En Murcia y Córdoba, en ese momento se deja de financiar la procesión del Corpus. Se eliminan símbolos religiosos en plazas y calles. El 30 de marzo en Barcelona se saquean varios templos como respuesta al avance de los carlistas en Berga, ¿no? Por motivo de la guerra. Casi todas las iglesias de la ciudad, incluida la catedral, quedan custodiadas por voluntarios. Pero incluso las iglesias de San Jaime y Belén son entregadas a la fuerza ciudadana, ¿no? Para que hagan de cuarteles, de almacenes. En Cádiz, el alcalde Salvochea es famoso porque ordena la expulsión de las monjas de la Candelaria y derriba su iglesia. Se crea una fiesta cívica durante estos meses, ¿no? Para conmemorar la llegada del advenimiento de la República, y se secularizan los cementerios. En Sanlúcar de Barrameda, Ubrique, Palencia, Granada, se fomenta la exclaustración en los conventos, hasta el punto de que la Academia de Bellas Artes, que presidía Federico Madrazo, dirigió una exposición al ministro de la Gobernación denunciando los atentados violentos que se estaban produciendo contra los símbolos religiosos y contra las instituciones e institutos religiosos y congregaciones, ¿no? Ante la pasividad del gobierno. Y el propio diputado Eugenio García Ruiz, que era un republicano unitario, es decir, no era federalista, era republicano, denunció en las Cortes que en Barcelona se profanaban los templos a plena luz del día, ¿no? Bueno, es conocido, el 12 de julio se proclama el Cantón de Cartagena, esto también hay que tenerlo en cuenta. En Málaga se expropia el convento de las Capuchinas. Una excepción lo constituye el Cantón de Alcoy,
en Alicante, porque allí se proclamó por elementos internacionalistas predominantemente el cantón independiente, pero no se conocen a la fecha profanaciones de templos. Y hay una cosa muy curiosa: el 30 de julio de ese año de 1873, el obispo de Gerona comunicaba al gobernador civil de la provincia que la mayor parte de las parroquias del arciprestazgo de Figueras y algunas de Gerona y de la Avispa estaban abandonadas porque sus párrocos habían sido detenidos. Es decir, en este contexto de persecución primero normativa y después anticlericalismo tácito en la calle, llama la atención sin duda la inacción de las autoridades para detener los desmanes y para hacer respetar la legislación, que en definitiva proclamaba que la religión católica era la predominante en la población española, ¿no? Nos has contado cómo fue la persecución religiosa tanto durante la Revolución como durante la Primera República, pero ¿qué llevó al Vaticano a esa falta de condena? ¿Fue una prudencia o fue una cobardía? Fue una actitud de prudencia, porque así lo manifestó León XIII con posterioridad cuando Emilio Castelar consigue firmar el modus vivendi con el Vaticano para nombrar a 3 arzobispos. Había muchísimas sedes episcopales que estaban vacantes. Y entonces el propio Santo Padre, León XIII, se lo dijo con posterioridad a Emilio Castelar. Le agradeció muchísimo el intento de moderación que había tenido en su gobierno a partir de septiembre del 73, y le dijo en ese momento lo más prudente era no hacer manifestaciones, no incidir en la persecución religiosa que se estaba produciendo desde 1868, habida cuenta además que los españoles pretendían colocar en el trono de España no a un Borbón, sino a un miembro de la Casa de Saboya, ¿no? ¿Qué supuso esto para la Iglesia en España? ¿Significa que nunca más se volvió a la situación anterior que venía desde los Reyes Católicos? No, después, afortunadamente, y además que va con el ser de España, ¿no? Afortunadamente, en 1876, Cánovas del Castillo va a recuperar en el artículo 11 de la nueva Constitución, es verdad que un texto híbrido, porque procuró una transacción entre liberales y conservadores, pero vuelve a restituir el catolicismo como religión oficial del Estado, aunque se permite la profesión de otra confesión religiosa en el espacio privado, podríamos decir. Buscó una transacción, que fue lo propio de la restauración monárquica, pero la experiencia republicana, desde luego, pasó a la historia como una situación política, un régimen transitorio absolutamente contrario a la voluntad del pueblo español. Hay que tener en cuenta que cuando se aprueba la Constitución de 1869, una asociación de católicos absolutamente apolítica presenta en las Cortes casi 3 millones de firmas en contra de la libertad religiosa. Es decir, el pueblo español claramente no quería la libertad de cultos, y por eso Cánovas, con buen sentido político y de transacción, pues ideó un texto un poco a la medida de ambas partes, ¿no? Buscando la estabilidad de la restauración. Has hablado de la supresión de la Compañía de Jesús y has comentado muchas cosas que nos pueden sonar muy actuales, como la eliminación de la asignatura de religión, como el matrimonio civil, como quitar los monumentos religiosos. ¿Qué supuso todo esto? Y que, o sea, esta parte más social que se está viviendo viene acompañada también de esas leyes. O sea, ¿vamos a llegar al mismo punto que se llegó en 1874-78? Bueno, la historia nunca se repite de manera fiel, ¿no? Es verdad que puede haber situaciones que evoquen hechos pasados, ¿no? También es verdad que en aquel momento, todo el siglo XIX, el pueblo español era mayoritariamente, abrumadoramente, yo diría, católico, ¿no? Y por lo tanto estaba en las instituciones el sentimiento religioso, ¿no? Digámoslo así. Esto desgraciadamente ha cambiado en la situación de hoy, ¿no? Ahora tenemos más estabilidad económica, podríamos decir, hay una clase media predominante,
Hay un régimen de libertades políticas desde 1978, que es lo que debemos preservar, por supuesto, pero al mismo tiempo el pueblo español y en general el pueblo europeo se ha secularizado en gran parte, ¿no? Por tanto, el contexto es distinto, aunque evidentemente el ámbito de la educación sigue siendo fundamental, ¿no? Ahora tenemos que hacer una defensa cerrada de la libertad de educación, porque la escuela concertada y la privada están siendo sometidas a diríamos, a una presión por parte de las autoridades, ¿no? Por tanto, ahora lo que toca es defender la libertad de educación porque has mencionado el tema educativo, y yo creo que es una de las grandes bazas en las que los católicos tenemos que echar el resto actualmente. ¿Hasta qué punto tenemos que salir a las calles y defender la libertad de educación? ¿Y en qué función, en qué parte tenemos que ser prudentes como lo fue León XIII? ¿Qué dice la Iglesia sobre este tipo de situaciones y cómo tenemos que responder los católicos ante la persecución? Bueno, yo creo que tenemos que tener la convicción, ¿no?, de que tenemos la esperanza, de que Cristo está con nosotros, de que tenemos el triunfo asegurado, y esto es esencial, ¿no? Primero nuestro compromiso personal y después comunitario. Yo creo que hay que medir, efectivamente, ser inteligentes. Es una pregunta muy compleja de responder, ¿no?, que no tiene una respuesta unívoca, pero yo creo que tenemos que medir muy mucho dónde nos jugamos nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el ser de España también, que va ligado al ser católico, indudablemente. Estoy recordando ahora los 4 apartados que para Benedicto XVI eran innegociables para todo católico: la acción pública, ¿no?, la defensa de la vida, desde la concepción natural hasta la extinción natural, el matrimonio, hombre-mujer, y la defensa cerrada de la familia, la libertad de educación, como estábamos hablando antes, la capacidad de que la iniciativa privada pueda difundir, pueda constituir centros educativos con libertad de cátedra, y luego finalmente el bien común, ¿no? Trabajar por el bien común, porque efectivamente tenemos muchas cosas que podemos ofrecer al mundo para que el mundo las entienda, ¿no? En otras vamos a tener lo que vamos a tener más complicado para la mentalidad del mundo, pero aún así tenemos que tener la vocación martirial de seguidor de Cristo. No debemos perder esta perspectiva. Es una pregunta muy compleja, pero bueno, yo lo centraría en esos 4 puntos que Benedicto XVI dejó establecidos. Si tuvieras que quedarte con 3 o 4 puntos de esta persecución religiosa que se sufrió durante la Revolución Gloriosa y la Primera República Española, para aprender de ellos, ¿cuáles serían? Pues sabes lo que pasa, que es que el catolicismo en aquel momento, el catolicismo social, sí estaba articulado. Estamos en 1868 y luego 73, ¿no? La Iglesia tenía una penetración social muy grande, ¿no? Por eso yo soy partidario de decir que las situaciones no se repiten exactamente igual, ¿no? Podemos aprender de la historia, ¿no? Ahora probablemente el avance secularizador se haga muchas veces de forma tangencial, ¿no? No de manera directa. Vivimos en la sociedad mediática de la información, ¿no?, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Probablemente haya una actitud, una estrategia mucho más encubierta, ¿no? Yo creo que esos 4 puntos que he mencionado, que son de Benedicto XVI, yo creo que son las líneas rojas en nuestra presencia en la vida pública, ¿no? Son innegociables. A mí me gusta mucho tenerte aquí porque siempre aprendo un montón de ti, y además en este tema, quien quiera profundizar, ya sabes que siempre pregunto algún texto o algo para profundizar en ello. Antes de que tú nos recomiendes alguno que estés pensando, yo quiero recomendar el libro de las ponencias de este Congreso de la Primera República Española de 1873 a 1874, que se celebró en la Universidad CEU San Pablo de Madrid del 23 al 25 de diciembre de 2024, porque va a recoger todas las ponencias de este Congreso y se va a poder profundizar en cada uno de los aspectos que se trataron.
Pues yo quiero destacar a uno de los organizadores del Congreso, al historiador Jorge Vilches. Tiene 3 obras que son muy clarificadoras, ¿no? Primero sobre el proceso político y su implicación social. La Primera República Española, 1873-1874, de la utopía al caos. Es un libro del año 2023, está publicado en Espasa. Una biografía sobre Emilio Castelar, La Patria y la República, que es un poquito más anterior, del año 2001. Y acaba de salir hace unos meses Historia del liberalismo español, liberales y conservadores del siglo XIX, con Secoitia, en, como digo, 2024. Y luego hay 3 libros clásicos que yo creo que son imprescindibles a la hora de estudiar este periodo: de la Revolución del 68, de Vicente Palacio Attar, un libro clásico de 1978, La España del siglo XIX, 1808-1898, publicado en Espasa Calpe, de don José María Jover Zamora, Realidad y mito de la Primera República, del gran miedo meridional a la utopía de Galdós, también con Espasa, publicado en el año 1991, y de Francisco Martí Gilabert, que se centra más en la persecución religiosa que hemos comentado, la Primera República, 1873-1874, publicado por Rialp. Hay una nueva edición del año 2007, más actualizada. Bueno, esto más que algún texto para profundizar es un máster, hacer un máster en esta época de la historia de España. Antes de terminar, yo quiero hacerte una pregunta trampa. Hoy en día se habla mucho de la libertad personal, de que cada uno haga lo que quiera. Y mucha gente sí que habla de persecución religiosa. Hay otra que dice que no, que cada uno puede hacer lo que quiera y que somos todos libres y que por lo tanto no existe ninguna persecución. ¿Tú como católico te sientes perseguido? Sí, evidentemente, no podemos negar la evidencia, ¿no? Es como digo, muchas veces uno tiene la sensación de que es una persecución tácita, ¿no? De que no es directa, violenta, pero evidentemente es sobre todo una persecución en el ámbito cultural, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar, pues, ojo a visor para no traspasar ciertos límites, para proclamar la verdad, ¿no?, que es Cristo, y a costa incluso de una peor consideración social y, por supuesto, ¿no?, lo que hablábamos antes de la vocación martirial. Yo creo que sí, yo creo que estamos llamados a defender la verdad. La verdad es una, en esta sociedad líquida basada en este relativismo moral, en este libertinaje en vez de libertad, en esta degradación antropológica del ser humano. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que nos jugamos una batalla cultural, ¿no? Y por lo tanto intentar articularnos los católicos todo lo posible a nivel social y desde luego a nivel personal, defender sin ambajes la verdad, defender a Cristo. Persecución religiosa y sobre todo lo que sí que existe es una falta de respeto tremendo, si no hace falta más que ver las campanadas de fin de año. ¿Crees que se puede llegar a esa persecución violenta o estamos lejos de eso? Hombre, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? También el gobierno de España acaba de anunciar que va a rebajar el delito de ofensas religiosos, ¿no? O si no, eliminar. Vamos a ver cómo queda el texto legal salido de las cámaras, ¿no?, de Congreso y Senado. Pero evidentemente la sensación es esa, ¿no?, que van hacia la impunidad. Y por tanto que nosotros tenemos que utilizar nuestras armas, nuestras formas de comunicar y también testimoniar la verdad, muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de qué hacemos en la vida pública, pero si no tenemos una vida interior, pues evidentemente no hacemos nada, ¿no? Decía nuestro querido el padre Ángel Ayala. Por lo tanto, lo primero, anclados en Cristo, y después el Espíritu Santo nos irá diciendo por dónde tenemos que ir, ¿no? Pues me quedo con esto y con que navegar es necesario, pero vivir no.
Así que muchísimas gracias, Jesús Cogollos, por tu presencia en este programa, en este capítulo de Luz del Mundo, donde desgranamos la doctrina social de la Iglesia gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y al Instituto de Humanidades CEU Ángela Ayala, del que formas parte dando clase de doctrina social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias. A ti, Ana, encantado. Nos escuchamos aquí dentro de 2 semanas. Recibir un fuerte abrazo de Ana Campos. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.